Pues damos nuevamente gracias a Dios por este momento, eh, que su nombre sea bendito por toda la eternidad en la vida, en el corazón de cada creyente verdadero que está alrededor de todo el mundo y por todos los tiempos. Dice el verso 7, ya estamos en el verso 7 del capítulo número 20. Le voy a compartir del 7 al 10. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice el apóstol Juan, recordemos que él es el que está escribiendo, dice que cuando los 1000 años se cumplan, notemos que estos 1000 años tienen un cumplimiento. Es decir, llegará a su término final, se van a cumplir este periodo de tiempo. Este periodo de tiempo o el cumplimiento de los 1000 años precisamente es un poco antes de la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo va a acontecer esto, al igual que no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Tampoco sabemos cuánto tiempo abarca este poco de tiempo. No sabemos, pero este milenio, precisamente estos 1000 años, tienen su cumplimiento, precisamente un poco antes de que Jesús aparezca en esa nube gloriosa descendiendo del cielo por su iglesia. Dice que cuando ese tiempo se cumpla, Satanás, nuestro adversario, el engañador, dice, será suelto, será libre de su prisión. Esta palabra prisión se traduce como cárcel. Dice que Satanás será libre, Satanás será suelto de la cárcel. Oigan, del abismo sin fondo, del pozo infernal en el cual él se encontraba, donde había permanecido este periodo de 1000 años, recordemos, encadenado, y no nada más encadenado, sino que también encerrado. Este encadenamiento y este encerrar de Satanás, recordemos que es algo simbólico. Simboliza que su poder ha sido restringido de alguna manera, que su poder ha sido limitado y que no tiene permiso para cruzar ese límite que Dios le ha puesto. Y uno de esos límites que Dios le ha puesto precisamente es la iglesia del Señor. No puede ser tocada, no puede ser detenida. La iglesia está avanzando a pasos agigantados en estos momentos que Satanás está atado, llevando ese glorioso evangelio a todas las naciones. Y Satanás no puede hacer nada. Pero dice Juan, cuando pase este tiempo, Satanás será suelto. ¿De dónde? De su prisión. Y cuando Satanás sea suelto, dice, saldrá nuevamente a qué? A engañar, a extraviar, a descarriar, a seducir, como antes lo hacía, recordemos. Dice, a las naciones. Yo les pregunto, ¿quiénes son estas naciones que Satanás saldrá a engañar? Es el mundo entero de impíos, aquellos que le han rechazado a Dios durante toda su vida. Ellos son estas naciones que Satanás, cuando sea suelto, va a salir a engañarlos como antes lo hacía.
a estas naciones o a este mundo entero de impíos que Él ha extraviado, que Él ha descarriado. Oigan, echemos nomás un vistazo allá afuera. ¿Cómo se encuentra este mundo, estas naciones impías? Totalmente extraviadas, totalmente descarriadas. Y en ese descarriar, el mundo entero vive en un libertinaje, en una inmoralidad total, a tal grado que ha rebasado ya todos los límites. Y esto es producto de la obra de Satanás, que está engañando, que está extraviando, que está descarriando, que está seduciendo al mundo impío. Oigan, esos que tienen la marca en la frente y en sus manos de la bestia, ellos son estas naciones. Y dice que estas naciones están, dice, en los cuatro ángulos de la tierra, es decir, de todas las partes del mundo, hasta el último rincón del mundo, hay gente impía que ha rechazado a Dios, que no le ha aceptado, que no se ha humillado ni se humillará nunca delante de Dios, sino que prefiere vivir vidas descarriadas, vidas extraviadas, vidas ajenas totalmente a la voluntad de nuestro Dios. Dice que están por todas partes del mundo, en los cuatro ángulos, dice, de la tierra. Y sigue diciendo, Agot y Amagot, a fin, dice, de reunirlos, ¿para qué? Para la batalla. Oigan, una batalla que es en contra de los santos. Una batalla que es en contra del pueblo que ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, y se humilla delante de Él. Se rinde totalmente delante de Jesús. Contra ellos es esta batalla. Y más adelante vamos a ver que es contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice que estos ejércitos o estas naciones impías, dice que el número de ellas, dice, es como la arena del mar, así de numerosas. Oigan, ejércitos en gran manera numerosos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Este simbolismo, hermanos, de God y Magot, alude a grandes fuerzas reunidas en contra del pueblo de Dios de los cuatro ángulos de la tierra. Es algo simbólico, no lo podemos tomar algo literal. Pero aún así, Juan está haciendo alusión allá al libro de Ezequiel. Y allá en Ezequiel capítulo 38, vamos a ver, el verso 2 dice, Hijo de hombre, pon tu rostro, dice, contra God en la tierra de Magot. La tierra de Magot es Siria. Sigue diciendo, príncipe soberano, dice, de Mesec y Tubal. Estas naciones son de Asia Menor. Dice, y profetiza contra él, contra God, porque él es el príncipe soberano. Dice, nos brincamos al verso 14. Dice, por tanto, dice, profetiza, hijo de hombre. Dios le está hablando a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Y di a quién, a God. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, hay una pregunta. ¿No lo sabrás tú? Verso 15. Vendrás de tu lugar, ¿quién? God. De las regiones del norte, dice. ¿Quién? Dice, tú y muchos pueblos contigo.
todos ellos, dice, a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Entonces, Juan está haciendo alusión precisamente al Antiguo Testamento, a lo que dice el profeta Ezequiel. Y esto simboliza grandes fuerzas o ejércitos gigantes, enormes, poderosos, multitudes enormes como la arena del mar, que se levantan en contra del pueblo de Dios. En una batalla contra la iglesia del Señor, contra el pueblo verdadero de Dios. Ahora, esta profecía del profeta Ezequiel tuvo su cumplimiento. En el año 170 antes de Cristo, en una persecución o digamos que en la persecución más terrible, más sanguinaria de toda la historia que experimentó el pueblo de Dios, oigan, en la antigua dispensación, una persecución terrible, una persecución sanguinaria a manos del gobernador de Siria, Antíoco Epífanes. Este gobernador quería exterminar totalmente a todos los judíos. Y fue una presión, una persecución, una aflicción tan grande, tan terrible, que que dice la historia que las calles estaban llenas, que eran ríos, literalmente, que eran ríos de sangre de los judíos cuando caían a espada de este hombre sanguinario. Y tuvo su profecía. Y era God. Él dice, tú y muchos pueblos, dice contigo. Muchas naciones se van a unir a ti. Oigan, pueblos de todas partes del mundo se van a unir a ti. Todos ellos, dice, a caballo, en son de guerra. Dice, gran multitud. Y dice, y poderoso ejército. Y esta fue, por llamar de alguna manera, la última persecución de la antigua dispensación terrible, o la más terrible de la antigua dispensación. Muerte por todos lados, sangre por todos lados, queriendo exterminar, queriendo acabar totalmente con el pueblo escogido de Dios. Y a eso hace alusión Juan aquí en el Apocalipsis. Juan menciona aquí en el Apocalipsis a Gog y a Magog, y lo hace como un símbolo también de aflicción, pero ahora del ataque final de Satanás con todos sus ejércitos en contra de los fieles seguidores, servidores del Señor, en contra de la iglesia del Señor, en contra del pueblo del Señor. Y esta es también, o será también, la última opresión de esta magnitud, vamos a llamarla de esta manera, que va a experimentar el pueblo de Dios también en esta nueva dispensación. Una persecución tal como la que padeció el mismo pueblo de Dios en manos de Antíoco Epífanes. Ríos de sangre, cuerpos por todos lados, por todas partes. La más terrible persecución, una carnicería, todo lleno de sangre. Y a esto hace precisamente alusión Juan, aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, la tribulación bajo Antíoco Epífanes fue la más cruel.
Y aunque fue muy cruel, aunque fue muy sanguinaria, duró poco tiempo. De la misma manera también acontecerá en esta nueva dispensación, un poco antes de que Jesús aparezca. Habrá una última, pero gran tribulación, gran persecución, pero será algo breve. Será por un corto de tiempo. Y será Satanás con todos sus aliados. Hablemos de la bestia, hablemos del falso profeta, hablemos de todo el mundo impío, quienes estarán persiguiendo a quién, a la iglesia del Señor, al pueblo verdadero del Señor, a cada creyente verdadero del Señor estarán persiguiendo quién, Satanás con todos sus aliados. Y será la más terrible de todas las tribulaciones que haya experimentado esta nueva dispensación. Pero no nos espantemos, hermanos. Será algo breve. Será por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Pero vemos que hay inicios de esa persecución. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, dice el verso 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? Los días de esta gran tribulación, porque recordemos que Jesús está instruyendo o enseñando a sus discípulos. Cuando sus discípulos le preguntan acerca de las señales, de los sucesos que iban a acontecer precisamente antes de su venida, antes del fin del mundo. Y Jesús habla precisamente también de esta gran tribulación. Pero dice que el Señor acortará aquellos días, los va a reducir aquellos días de persecución. Si no lo hiciera, dice, nadie sería salvo. Pero dice, mas por causa, dice, de los escogidos, notemos, dice, que Él escogió. ¿Quién escogió a los escogidos? El Señor. Toda la salvación, hermanos, la salvación entera gira en torno de Dios mismo. La elección, el llamado, la justificación, todo lo que tiene que ver con la salvación, viene de quién? De Dios. Dice, por causa de los escogidos que Él mismo escogió, por amor a ellos, dice, acortó o redujo, dice, hizo más pequeño, dice, aquellos días de gran tribulación, entendámoslo así. Entonces, al igual que la persecución de este gobernante de Siria, Antíoco Epífanes, en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios, que fue la más terrible persecución, así será también en la tribulación, la persecución que Juan está ilustrándonos aquí en el Apocalipsis, que sucederá momentos antes, un corto de tiempo antes de que Jesús venga, pero será algo breve, será algo pasajero, será algo muy corto. Dice el verso 9, y subieron, ¿quiénes subieron? Entendamos, el mundo total de impíos, aquellos que persiguen a la iglesia,
aquellos que desprecian y que no quieren nada con el Señor, aquellos que se les comparte y se les habla una y otra vez, y lejos de abrir su corazón, solamente se burlan. O simplemente dicen, como le dijeron a Pablo, no tenemos tiempo, ya te escucharemos después. Ellos que habían sido engañados, recordemos por quién, por Satanás. El mundo impío está entonces bajo el dominio, bajo el poder, bajo el engaño de Satanás. Dice que ellos en este momento, cuando Satanás salga con todo de esa prisión, ellos van a subir, dice, sobre la anchura, dice, de la tierra. Es decir, vendrán o van a provenir de todas las partes de la tierra. Pueblos, lenguas, tribus, naciones, pero todas impías, subirán por todo lo ancho de la tierra, dice, y van a rodear, dice, el campamento, dice, de los santos y la ciudad amada. Con este simbolismo, hermanos, Juan describe a la iglesia del Señor, al pueblo santo de Dios, con este doble simbolismo. Campamento, dice, de santos y ciudad amada. De esa manera, Juan describe a la iglesia del Señor. Una iglesia santa, apartada, recordemos, de la maldad, apartada del pecado que se practica en el mundo para el servicio de nuestro Dios. Una ciudad, dice, amada, amada en gran manera. ¿Qué tanto creemos o pensamos en nuestra mente finita que nos ama el Señor? Hasta la misma muerte de su Hijo. Así nos ama el Señor. Así ama el Señor a cada creyente que abre su corazón a Él. Así ama el Señor de esa manera a su pueblo, a su iglesia, a sus seguidores. Y dice que estos enemigos del Señor, estos enemigos del pueblo de Dios, estos perseguidores de la iglesia del Señor, vienen, salen de todo lo ancho de la tierra y de todos pueblos, lenguas, tribus, naciones impías, y vienen con todo, vienen a rodear el campamento. En contra del pueblo de Dios. Una única batalla. No es que sean tres batallas, porque Juan hasta estos momentos habrá mencionado ya tres batallas, pero es la misma batalla, pero descrita de tres formas diferentes. En el capítulo 16 de Apocalipsis, el verso 14, dice, pues son, dice, espíritus, ¿de qué? De demonios, que hacen, dice, señales. Y van, dice, a los reyes de la tierra, dice, en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la primera vez que Juan habla de esa batalla, de aquel gran día, dice, del Dios Todopoderoso. En el capítulo 19, verso 19, Juan nuevamente vuelve a hablar de esta batalla, pero es la misma batalla. Aquí vemos que son espíritus, que son demonios, que se levantan, que hacen señales, que hacen milagros, que hacen prodigios,
¿Quiénes? Los espíritus de estos demonios. ¿Quiénes son esos espíritus de esos demonios? Ángeles, seguidores de quién? De Satanás mismo. ¿Engañan a quién? A los reyes de la tierra, dice. Engañan al mundo. ¿Para qué? Para reunirlos, dice, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Jesús venga. Será esta gran batalla momentos antes, instantes antes, cuando Jesús aparezca en el cielo. Esta batalla se estará librando. Dice el verso 19 del capítulo 19, y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Oigan, esta bestia, este anticristo, controla, gobierna. ¿A quiénes? A los poderosos de la tierra, a los que están en eminencia, a los reyes. Dice, y a los ejércitos, sus ejércitos de ellos. Y dice Juan que él los vio. Dice que estaban reunidos, ¿para qué? Para guerrear. ¿Contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Nuevamente vemos cómo Juan habla de esta batalla contra el pueblo de Dios. Y es la única batalla, la gran batalla, narrada de tres formas diferentes, que se llevará a cabo justo antes de que Jesús aparezca. Dice el verso 8 del capítulo 20, donde estamos meditando, dice, y saldrá a engañar a las naciones. ¿Quién? Satanás. Esas naciones dice que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agot y Amagot, dice, a fin de reunirlos, ¿para qué? Para la batalla. Una batalla que se llevará a cabo en contra del pueblo de Dios, con una gran persecución, con una gran aflicción. Para eso se reúnen las naciones enteras impías. Y son tan numerosas, son tan grandes, dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Así es de grande el mundo inconverso, el mundo impío que se va a levantar todo en contra de quién, de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Por engaño de quién? De Satanás, de la bestia y del falso profeta. Esta gran batalla la conocemos también como el Armagedón, porque es el ataque final de todas las huestes, de todos los poderes de Satanás en contra de la iglesia. Es el último ataque. Oigan, y Jesús tan solamente con el solo resplandor de su gloria termina con cada uno de todos sus enemigos. Ni siquiera es una guerra, ni siquiera es una batalla campal. Jesús solamente cuando aparezca, Él acabará con todos y cada uno de sus enemigos, con su sola presencia, con su solo resplandor. Y es una sola batalla, no son tres, es una sola batalla. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Y los consumió. El mundo entero de impíos, de inconversos, el mundo perseguidor de la iglesia, el mundo que se dejó engañar por Satanás mismo, o el mundo que quiso justificarse y de esa manera pensar o creer que iba a engañar o esconder sus pecados delante de Dios, son consumidos. ¿Por qué? Por el mismo fuego de Dios,
por un fuego que cae del cielo, dice. Y notemos, son destruidos repentinamente. En un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo impío es destruido. Allá en Ezequiel nuevamente, capítulo 39, el verso 6, Ezequiel 39, el verso 6, dice, y enviaré fuego, dice, sobre Magot y sobre los que moran, dice, con seguridad en las costas, dice, y de esa manera sabrán que yo soy Jehová. Enviará fuego, dice, contra Magot, contra la nación de Siria, que está tipificando, que está simbolizando el mundo entero de impíos, perseguidores de la iglesia del Señor. Dice que Él enviará fuego sobre ellos. Y este fuego, cuando aparezca sobre ellos, dice que los va a consumir, los va a quemar totalmente. Y será repentinamente, en un instante, en un momento. Todos los enemigos del Señor serán consumidos. Por eso se le conoce a esta última gran batalla como el Armagedón. Porque Dios, con su sola presencia, libra ¿a quién? A su pueblo, aquel pueblo que se humilla, aquel pueblo que le busca, aquel pueblo que se humilla delante de él, aquel pueblo que le sirve, aquel pueblo que le ama, aquel pueblo que es agradecido con el Señor por las cosas que ha hecho y que seguirá haciendo. Dios aparecerá repentinamente cuando menos se los esperen, y todos sus enemigos que estarán persiguiendo y atribulando a su iglesia serán consumidos con ese fuego que caerá del cielo de su misma presencia. ¿Cómo no rendir nuestra vida a Dios, hermano? ¿Cómo no caer en adoración, Señor? Te adoro, Señor, porque tú has prometido estar conmigo. Porque tú has prometido, Señor, no dejarme solo ni un solo momento. Y aunque habrá momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos difíciles en la vida, Señor, yo sé que tú estás conmigo, porque tú lo has prometido. Y Señor, pase lo que pase, yo tengo la seguridad de que yo estoy contigo. Y si voy a caer, Señor, en algo que me quitará la vida física, yo sé que mi alma, que mi espíritu, Señor, va directamente a tu misma presencia. Esa es la confianza de un hijo de Dios. Esa es la seguridad de un hijo de Dios que le alaba, que le glorifica, que le agradece por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en su vida. Y dice que descendió fuego del cielo. Y cuando todo el mundo impío y perseguidor de la iglesia estaban ya reunidos, que salieron de todas partes del mundo, de todos los caminos, de todas las ciudades, pueblos, lenguas, naciones, cuando todos estaban reunidos y listos para guerrear contra el pueblo del Señor, para perseguir, para darle muerte, Jesús aparece y quita esa opresión, quita esa tribulación. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Dice el verso 10, y el diablo, el calumniador, dice que los engañaba
que los extraviaba, que los descarriaba. ¿A quién? Al mundo impío. Al mundo inconverso. Les engañó. Les hizo, les hizo creer de alguna manera que podían vencer, que podían derrotar a la iglesia, al pueblo de Dios mismo. Por eso los reunió. Dice que fue lanzado, fue arrojado. ¿En dónde? En el lago, dice, de fuego y azufre. Oigan, al infierno mismo, al Gehenna, al infierno en toda la extensión, en toda su totalidad de tormento. Allí fue arrojado. ¿Quién? Satanás. Este infierno, hermanos, es el lugar del tormento para las almas, pero también lo será un día para el cuerpo cuando Jesús venga en el día del juicio. Alma y cuerpo estarán entonces en ese infierno, en ese lugar de tormento, en ese lago de fuego que arde, que tiene llamas, que queman, que atormentan. Dice, donde estaba la bestia, y no nomás la bestia, dice, y el falso profeta. Ahora, aquí es importante notar algo. No es que hayan sido lanzados la bestia y el falso profeta primero, sino que Juan dice donde estaban la bestia y el falso profeta, porque su castigo de ellos, su tormento, su juicio, ya ha sido descrito en el capítulo anterior. En el capítulo 19, verso 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, dice, con las cuales había engañado. ¿A quiénes? A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todos caen juntos, hermano. Todos caen juntos. Satanás, la bestia, porque es precisamente la bestia, el anticristo, el poder perseguidor que utiliza Satanás. ¿Para qué? Para librar esta batalla en contra del pueblo de Dios. Entonces no puede estar la bestia ya adentro del infierno, del lago, si todavía no se libraba esta batalla. Caen todos juntos. Y el falso profeta, recordemos que es la religión anticristiana que Satanás utiliza. Y la usa, recordemos, ¿para qué? Para engañar y para seducir al mundo impío. Y hoy en día vemos multitudes de gente que han sido engañadas por este falso profeta, por la religión anticristiana que utiliza Satanás. Grandes multitudes que han sido engañadas, que se viven adorando, oigan, a todo y de todo menos
a Dios. Y adoran imágenes, y adoran ídolos. Y están engañados, están cegados por este falso profeta. Y adoran a cuanto santo haya existido, adoran. Adoran la luna, el sol, las estrellas, adoran los ángeles, adoran la misma creación de Dios en lugar de adorar a aquel que es el creador de todas las cosas. Pero es el falso profeta que ha engañado a estas grandes multitudes, que ha reunido juntamente con la bestia, ¿a quién? Al mundo entero impío para librar esta gran batalla del día del juicio final, que precede el juicio final. Donde quiera que se encuentre Satanás, allí estará el anticristo y allí estará el falso profeta. Porque recordemos que son sus dos ayudantes. Recordemos que cuando él se vio derrotado, llamó del mismo mar, salió el anticristo y de la tierra sale el falso profeta, que son sus ayudantes. Y juntos engañan al mundo entero. Juntos levantan al mundo entero impío en contra del pueblo, en contra de la iglesia del Señor. Juntos. Y juntos, notemos, serán, dice, atormentados. Juntos. Satanás, la bestia, el falso profeta. Pero más adelante vamos a ver, te falta alguien más allí. El mundo impío, perseguidor de la iglesia. Aquellos que se dejaron engañar por la bestia, por el falso profeta y por Satanás mismo. Serán también atormentados en este lago. Serán también lanzados allí, en ese gran lago. Y dice que serán atormentados, o que su tormento será, dice, día y noche. Nunca terminará, nunca parará ese tormento. Y dice que es por los siglos de los siglos. El mundo impío, perseguidor de la iglesia, Satanás mismo, la bestia y el falso profeta serán lanzados a este lago y serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. Oigan, mientras el mundo impío es atormentado día y noche en ese lugar, el creyente, el verdadero creyente que ha entregado su vida, que ha rendido su vida totalmente al Señor, gozará por toda la eternidad y estará por toda la eternidad, día y noche, alabando, glorificando y exaltando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Oigan, en un lugar que no tiene comparación para nada con lo que hoy vemos y con lo que hoy estamos viviendo. No hay comparación. Pero es un castigo para el impío, para Satanás, para la bestia y para el falso profeta, día y noche. Allá en el Evangelio, según San Mateo, y terminamos con esto, en el capítulo 25, dice Jesús mismo, en el capítulo 25, verso 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, dice. Notemos, al fuego
eterno. Algo eterno es algo eterno. Algo eterno es que no tiene principio ni tiene fin, es algo eterno. Dice que ha sido preparado ¿para quién? Para el diablo, dice, y sus ángeles. Entonces, tanto el diablo como sus ángeles, aquellos ángeles que cayeron del cielo juntamente con él, porque no permanecieron fieles delante de Dios, la bestia, el falso profeta y todo el mundo impío, notemos, caerán, serán lanzados. ¿A dónde? Al fuego eterno, porque ya ha sido preparado para ellos. El verso 46 dice, e irán estos, ¿quiénes son estos? El mundo impío, al castigo eterno, notemos, castigo, tormento eterno. No es por un corto tiempo o no es por un tiempo como algunos doctrinas enseñan, sino que es un castigo eterno, en un lugar eterno, en un fuego eterno. Todo es eterno ahí. Y allí serán lanzados. ¿Por qué razón? Porque cuando vivieron aquí en la tierra, nunca estuvieron dispuestos a abrir su corazón a Dios. Porque cuando tuvieron la oportunidad, no la aprovecharon. Le rechazaron. Se burlaron de él. Le persiguieron. Hoy, en estos momentos, es el castigo para ellos. Y es eterno. Pero dice Jesús, ¿y los justos? ¿Quiénes son los justos? El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, el creyente verdadero, ha sido justificado, no porque sea justo, no porque nosotros seamos justos, sino que la justicia de Cristo ha sido impuesta, ha sido imputada a nosotros, ha sido trasladada a nosotros. Ahora somos justos por la obra de Cristo en esa cruz. Ahora somos justos porque Él es justo. Y dice que los justos estarán ¿en dónde? En la vida eterna al lado de su Señor. Ese es el lugar, hermanos, que ha sido destinado desde la eternidad, preparado desde la eternidad para nosotros. Una vida eterna al lado de nuestro Señor. Y allí estaremos, hermanos, por toda la eternidad, alabando, glorificando, loando el nombre de nuestro Dios, por siempre, jamás. Mientras los demás estarán ¿en dónde? En el castigo eterno. Hermanos, es tiempo de seguir proclamando antes de que Satanás sea suelto. Ya hay indicios de que Satanás se está levantando. Ya hay inicios en todo el mundo de que la maldad se ha multiplicado, la inmoralidad, todo ha avanzado a pasos agigantados. No desperdiciemos nuestro tiempo de proclamar el nombre de Jesús. Hoy es el tiempo, hoy es el día de proclamar, pero también hoy es el día de la salvación. Gracias damos a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.